los 215 años del primer grito de la independencia a través de una ceremonia militar con reconocimientos al valor de algunos de sus oficiales. Además, más de 120 subtenientes de arma y servicios tuvieron su graduación. 215 años se cumplen del primer grito de la independencia. A propósito de ello, el ejército ecuatoriano realizó una ceremonia militar donde se graduaron 28 tenientes especialistas y 126 subtenientes de arma y servicio. Así como hace 215 años, cuando un grupo de patriotas luchó por su independencia y libertad, cambiando para siempre nuestra historia, hoy nosotros luchamos con ese mismo espíritu y coraje, pero esta vez para reconstruir la paz y la seguridad que han pretendido arrebatarnos. El primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809 constituye la más auténtica proclama de la nación ecuatoriana que por su significación histórica alcanzó dimensión universal. Este acto contó con la presencia del alto mando militar y también de autoridades de Estado. En alrededor de 4 minutos, Daniel Noboa aprovechó el momento para dar algunas palabras. De hecho, resaltó la presencia de los militares en las cárceles y su trabajo y compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Como nunca se ha visto antes en el país, ustedes intervinieron en las cárceles, que eran los centros de operaciones del crimen organizado. Impusieron orden y desmantelaron los beneficios que allí tenían los delincuentes, los ladrones y también el viejo Ecuador. Durante la ceremonia, el ejército ecuatoriano reconoció con una condecoración post-mortem al cabo segundo de inteligencia militar Daniel Valencia Arcos, quien murió durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes en Sucumbíos hace 5 meses. Durante casi 2 horas de evento se dieron reconocimientos de importantes ascensos. Si bien es cierto, fue un acto conmemorativo, el ejército se comprometió a continuar la lucha contra los narcoterroristas, los grupos delictivos y el crimen organizado. Su legado de heroísmo continuaremos combatiendo con firmeza hasta devolverle al país la paz que tanto anhela. Informó Mía Sabeli Carrera. El gobierno dispuso un nuevo toque de queda en 19 cantones y una parroquia previo al feriado por el primer grito de independencia. La medida se suma al estado de excepción que se mantiene vigente. A puertas de un nuevo feriado nacional que tendrá Ecuador desde este viernes 9 de agosto por la conmemoración de los 215 años del inicio del proceso de independencia del país, los ciudadanos se preparan para vivir 3 días de descanso en todo el territorio nacional. Pero existe preocupación en el sector turístico debido a que se encuentra vigente el decreto ejecutivo número 318 firmado el pasado 2 de julio por el presidente Daniel Noboa. El decreto dispuso un nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí, Orellana, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Manabí, por ejemplo, durante el 2022 consiguió una ocupación hotelera del 45%. En el 2023 bajó 2 puntos porcentuales, quedándose en 43%. Pero en lo que va del 2024, la demanda para hospedarse en Manabí ha caído a más de 10 puntos, registrando apenas un 30% de ocupación en su infraestructura. Otro ejemplo importante es Santa Elena. Esta provincia posee playas muy atractivas para el turismo nacional y extranjero, como lo son Punta Blanca, Salinas o Montañita. En 2022, Santa Elena ocupó el 55% de su capacidad de hospedar a turistas. En 2023 cayó al 45% y en lo que va del 2024 ha alcanzado apenas el 51%. Pese a los esfuerzos ejercidos por las cámaras de turismo de varias provincias del país, la percepción de inseguridad sería un factor relevante que ha influido en la decisión final de los turistas al momento de decidir dónde viajar. El pasado martes, el Ejecutivo entregó 51 vehículos tácticos multipropósito en la provincia de Manabí para la lucha contra los grupos terroristas, lo que se ve con buenos ojos por sectores populares que viven del turismo y en especial de épocas como un feriado nacional. Informó Ítalo Salazar. Revisemos de inmediato otros temas. Halla un cuerpo desmembrado en una maleta en el sector del Fortín, al noroeste de Guayaquil. Los victimarios dejaron una nota junto al cadáver que la policía ya investiga. Dentro de una maleta estaban escondidas las piezas anatómicas de un hombre que fueron arrojadas en el bloque 6 del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Una alerta ciudadana hizo que lleguen decenas de policías al sitio para constatar lo ocurrido, pero no pudieron precisar la identidad del occiso. Sin embargo, los victimarios dejaron una nota. Bueno, hacen alusión a una de las organizaciones terroristas identificadas como Mafia 18. Hablan que aparentemente van atrás de otro ciudadano, el cual pues pertenecería a esta banda, alias Osuna.
Esa nota tenía una firma de cómo se hacen llamar los responsables del desmembramiento, información que investiga la policía a través de unidades especiales. Al parecer puede hacerse llamar como el grupo de los sicarios de las organizaciones terroristas, identificadas los Higuerones, con un brazo armado. Podrían hacerse alusión a ellos, ¿no? Como decirles, se están poniendo ese nombre quienes se dedican exclusivamente al tema del sicariato. La disputa entre dos grupos terroristas sigue pese a los múltiples operativos ejecutados por los uniformados en este complejo territorio. Por el tema del canal que colinda con otros distritos, pues nosotros tenemos ahí como un botadero que generalmente lo realizan. Al menos 4 hallazgos de cuerpos descuartizados se han dado en el distrito Nueva Prosperina en lo que va de agosto, informó Adriana Peralta. Un triple crimen se registró en el cantón Pedro Carbo, en Guayas. Las víctimas habrían llegado de General Villamil a realizar un trabajo de construcción, pero fueron baleados cuando olivaban en una esquina. Es el momento cuando muchos gritaban y otros quedaban asustados por lo que veían. 3 hombres baleados y ensangrentados, junto a una camioneta negra en la que se movilizaban. Una de las víctimas falleció en esa vereda y los otros 2 en un hospital. Es el sector conocido como San Jacinto en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, donde la mañana de ese jueves limpiaban la sangre que había quedado de la noche anterior. Ellos libaban en esta esquina, en el exterior de un bar. Aparentemente una moto y un taxi, de acuerdo a versiones de moradores del sector, por lo que inmediatamente se bajan y proceden a victimarles con armas de 9 milímetros. Uno sí tenía una casa en esa cabecera cantonal y los otros 2 eran amigos quienes llegaron con él desde General Villamil para realizar unos trabajos en construcción, pero fueron asesinados. No tienen antecedentes penales, lo que sí tienen es el mayor procesos judiciales, entre algunas cosas el tema de la estafa. Mientras que en ese barrio de las calles Argentina y Cristóbal Colón, los habitantes estaban con miedo y preocupados por lo que algunos presenciaron y otros escucharon. Primera vez que se ve esto, sí. De verdadmente que entre días está esto más delicado, y no puede ni uno ni salir por nada. La DINASEC investiga las motivaciones de ese triple crimen y quienes estarían detrás de este hecho violento, informó Charlie Pisa. 22 horas con 19 minutos, amigos, y es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, ciudadano se enfrentó a golpes con un delincuente armado. ¿En dónde ocurrió? Se lo contamos enseguida. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. 2 cuerpos en estado de descomposición fueron encontrados enterrados en plantaciones de caña de azúcar en Marcelino Maridueña, en Guayas. Miguel Laje, desde el lugar de los hechos, nos tiene todos los detalles. Buenas noches. Desde el sector Nueva Fortuna del cantón Marcelino Maridueña, en los límites con el cantón El Triunfo, en Guayas. A esta hora, personal de la DINASEC y criminalística se encuentran realizando las labores del rescate de 2 cuerpos que fueron encontrados sepultados en medio de unas plantaciones de caña de azúcar. La alerta fue dada por moradores de este sector debido a que los trabajadores de estos sembríos de caña encontraron los cuerpos y dieron alerta a las autoridades policiales. El hallazgo se habría registrado, según lo que nos cuentan las personas, alrededor de las 3 o 4 de la tarde, pero el 911 levantó recién la alerta, valga la redundancia, a los servidores policiales cerca de las 6 de la tarde, y luego de verificar, de constatar la novedad, solicitaron la presencia de las unidades especializadas de la Policía Nacional. Al momento se desconoce las identidades de los cuerpos. Presumiblemente se trata de una pareja, un hombre, una mujer. No serían del sector porque tampoco hay reportes de personas desaparecidas en estos alrededores. Las personas aquí de este sector, bastante alejado, una zona rural, repetimos, está entre los límites de los cantones Marcelino Maridueña y El Triunfo, están bastante consternadas y están aquí a la espera de saber cualquier tipo de información que ayude a identificar las víctimas. Nosotros estaremos informando oportunamente sobre qué se sabe o qué se conoce con las investigaciones sobre este hallazgo que ha
generado conmoción en este populoso sector del cantón Marcelino Maridueña en Guayas. Hasta aquí el informe. Regresamos a estudios con más noticias. Buenas noches. Gracias, Miguel. Te agradecemos por este reporte. Una violenta gresca se registró al norte de Quito. Un ciudadano se enfrentó a golpes con un delincuente que armado le robó su celular. Cámaras de seguridad revelan cómo operan los antisociales en el sector Monteserrín, donde los atracos son frecuentes. El antisocial de tez morena se bajó del bus y con él la víctima. Tremenda golpiza que le propinó el afectado. Mientras el delincuente trataba de apuñalarlo, un grupo de usuarios se sumó y quisieron atraparlo. Botó el celular del chico de amarillo y amenazante se quedó en el sitio. La pelea se extendió hasta un negocio ubicado en la Eloy Alfaro norte de Quito. El propietario del establecimiento lo vio todo. No pudo interceder porque su vida iba a correr riesgo, explica. Se bajó del bus, pasó eso y empezó a caminar por aquí como no sé, buscando de pronto a quién más robar y demás, pero luego se fue caminando campante como si no hubiese hecho nada. Llamaron al servicio de emergencias, esperando a ver si es que llega la policía. Llamamos a la policía, yo personalmente lo hice, me pidieron que les cuente todo lo que pasó, dónde fue, características del delincuente, que iban a venir acá a indagar conmigo qué es lo que pasó personalmente, nunca llegaron. Este incidente es parte de la ola de violencia que existe en el sector. Hace unos días, ladrones llegaron en este vehículo, se estacionaron, sacaron herramientas, llaves. Uno de ellos procedió a llevarse la llanta del carro negro en menos de un minuto. Tranquilidad es lo que menos tienen. No pueden hacer más. Se han organizado, pero no es suficiente. El joven asustado vino, me lanzó del susto por las rejas la maleta y el chico gritaba, me siguen, me están siguiendo. Y el chico asustado, nosotros salimos y los ladrones pasaban campantes, o sea, como que si nada sucedía. Patrullajes, pocos. Delincuencia, mucha. Claman por ayuda, por soluciones inmediatas. No es posible vivir presos de la delincuencia, ver todo y no poder reaccionar. Este local creo que ha sido 2 o 3 veces robado. Entonces es algo, somos un barrio abandonado en definitiva. Informo. Marilyn Jaramillo. En otro orden de noticias, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 76 votos, decidió archivar el proceso de juicio político que el correísmo interpuso contra la canciller Gabriela Sommerfield por supuesto incumplimiento de funciones. Por otro lado, el presidente Noboa reaccionó frente a la calificación del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Gabriela Sommerfield, canciller del Ecuador, sale bien librada del proceso de juicio político que el correísmo planteó en su contra, entre los argumentos el haber ingresado a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que se había trincherado en la sede diplomática para evitar ser llevado a la prisión. Es así que con 76 votos a favor se aprobó la moción del asambleísta César Umajinga del oficialismo de archivar el mismo. Que este juicio político tiene estrictamente una venganza revancha de odio político. La Revolución Ciudadana a toda costa quería la cabeza de Sommerfield. Presentó 2 informes que salieron de Sofía Espín y Lenin Barreto, pero no les alcanzó. De la canciller María Gabriela Sommerfield Rosero, al encontrarse inmersa en incumplimiento de sus funciones, según lo detallado en el acápite de conclusiones. Al haber presentado primero Umajinga, se procedió con la votación. Espín lamentando que aquí sus argumentos no fueron suficientes para convencer a los asambleístas. Y ahora no se puede hacer ya nada más. No se puede hacer nada más, pero tienen los ecuatorianos que observar a esas bancadas que le dieron la espalda a los migrantes y en general al Ecuador. Pero mientras la suerte le sonrió a Sommerfield, a Mónica Palencia, ministra del Interior, literalmente le dio la espalda. El presidente Daniel Noboa cuestionó que se haya calificado la iniciativa de juicio político hacia la ministra. Estamos librando una guerra que debería de ser del país entero, pero hoy no lo es. Sacan todo su arsenal porque quieren vernos caer. La ministra del Interior debería atacar a las mafias en vez de defenderse ante ellas. El viejo Ecuador quedó en evidencia. Prefieren ver a Ecuador arder con tal de reinar sobre sus cenizas. De esta forma, la secretaria de Estado a prepararse para enfrentar al Poder Legislativo, informó Héctor Romero.
Como lo había anunciado, la Unidad Popular decidió dar un paso al costado y no continuar con los diálogos de las izquierdas porque no es de su agrado que esté el correísmo. Este jueves, en un segundo encuentro, solo participaron el Partido Socialista Ecuatoriano, la Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Pachacutic y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. 22:32 y hacemos una breve pausa, pero al volver Gremio Hotelero y Turístico tiene gran expectativa por las reservaciones durante este feriado. Volvemos enseguida. De la noche le tomamos el pulso a la ciudad y nos enlazamos de inmediato con Charlie Pisa, quien nos tiene el reporte de un accidente de tránsito. ¿En dónde ha ocurrido, mi querido Charlie? ¿Y hay víctimas o no? Por favor, coméntanos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes de CIS. Estamos en la esquina de las calles Esmeraldas y Piedrahíta, cerca de la Avenida Las Américas, en el sector que todavía se lo reconoce como el centro de Guayaquil. Aquí un ciudadano se salvó de morir luego de registrarse un accidente de tránsito en el que está, por ahora de lo que se puede observar, involucrada esta camioneta que se ha estrellado contra la pared de una institución educativa, de lo que podemos observar, y están ya también las puertas, y al lado acá hay dos motocicletas que también, al parecer, los conductores han estado involucrados en este siniestro de tránsito. Uno de ellos fue hospitalizado, hasta aquí llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos y trasladaron a aquel ciudadano hasta una casa de salud. Personal de la CTE se encuentra en ese momento aquí verificando la identidad de los ciudadanos que fueron llevados, sobre todo el que fue llevado a la casa de salud, pero en esas condiciones quedó el vehículo liviano y el otro que se encuentra aquí a un costado. El procedimiento de la OIAC se realiza en este instante, como también del cuerpo de bomberos, retirando algunos escombros de lo que fue el impacto de entre dos motocicletas y una camioneta que se estrelló luego aquí en una pared. Nosotros vamos a continuar en ese lugar a ver si algún agente del ATM nos puede brindar más información. Adelante, Ana. Te agradecemos, Charlie. Desde Guayaquil nos vamos hasta Babahoyo. Allí se encuentra Martín Soto con el reporte de los operativos que a esta hora se realizan. Martín, buenas noches. Por favor, coméntanos todos los detalles. Te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Me encuentro en el centro de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, que ha sido incluida en este decreto que ha firmado el gobierno nacional, donde se restringe la movilidad a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana, y a mis espaldas pues se encuentra un operativo de la Policía Nacional donde entre otras cosas se está socializando también que los conductores, las personas que todavía se encuentran circulando a esta hora, pues ya no lo hagan, porque está prohibido con la restricción que se ha dado por parte del gobierno nacional, este toque de queda que rige desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Se ha restringido la movilidad. Y aquí me encuentro con el comandante de la subzona Los Ríos para que nos comente acerca de los operativos que ya se están empezando a ejecutar. Buenas noches. Buenas noches, sí, bueno, tenemos el decreto presidencial donde que se dispone de que a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana no puede estar nadie en la calle. Estamos en este momento sociabilizando con la gente, indicándole que por favor se retire y que vayan a sus domicilios. Muy bien, fueron las palabras del coronel William Calle, el ex comandante de la subzona Los Ríos, quien ha manifestado que se están realizando los operativos. Es la información que tengo para compartir con ustedes a esta hora de la noche. Continúan ustedes con más noticias en estudios. Muchas gracias. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias a ti. Durante este feriado en Guayaquil, la Policía Nacional desplegará a sus uniformados en operativos de control en diferentes sectores de la ciudad. El gremio hotelero y turístico tiene gran expectativa por las reservaciones. Inicia el feriado, pero asimismo, mientras unos se alistan para descansar y viajar, la Policía Nacional anunció que en Guayaquil activará en todos los distritos a sus elementos que realizarán operativos para evitar que se presenten hechos delictivos. Pero asimismo piden la colaboración de los ciudadanos a que no se confíen y adopten medidas de seguridad. Realizar el encargo de domicilio en cada uno de los UPCs de sus sectores. De igual forma, para trasladarse los vehículos, realizar las revisiones
correspondientes. Y asimismo en la terminal terrestre estarán vigilando que no se registren robos en estas instalaciones, donde esperan largas columnas en las boleterías. Cuáles están distribuidos tanto en los andenes del terminal terrestre así como en las boleterías. Y nuestra misión principal pues, es realizar la presencia policial y el registro a personas mediante técnicas de perfilamiento para así evitar y contrarrestar el cometimiento de hechos delictivos. Ya en la vía Guayaquil-Salinas, en el peaje Chongón, los agentes del ATM estarán permanentemente revisando licencias y matrículas, también las condiciones en que pretenden salir con los vehículos, sin dejar de lado las pruebas de alcoholemia en territorio. Vamos a mantener en lugares estratégicos en la ciudad de Guayaquil en nuestro personal para controlar a los conductores que tienen este tipo de infracciones. Recordemos que el alcohol es uno de los incidentes que provoca más alta siniestralidad en nuestra ciudad de Guayaquil. Por su parte, el sector hotelero y turístico de a poco incrementa también sus reservaciones para estos 3 días de asueto. Según la agenda anual de feriados, este no es uno fuerte, pero sí está lleno de expectativa. Ahora, si usted me dice, ¿a dónde se van a ir las personas? Bueno, en este momento se están yendo a la sierra centros, pero ¿dónde se van a ir las personas? Yo le diría, no sabemos, porque siempre es donde tengan mayor percepción de seguridad. Donde están complicados es en Manta. Así muchos se alistan para descansar y disfrutar hasta el domingo, sobre todo en tranquilidad con sus familiares y seres queridos, informó Charlie Pisa. Este feriado del 10 de agosto no habrá reducción del IVA al 8%. Los comercios y consumidores pagarán por productos o servicios con el impuesto al valor agregado del 15%. La ley de turismo reformada en marzo pasado limita la reducción del IVA al 8% por un máximo de 12 días por año. A diferencia del anterior feriado del 24 de mayo, esta vez no se aplicará la reducción del impuesto al valor agregado para el sector turístico. No están definidos por tipo de feriado, sino que nos dice 12 días contando el día del feriado e incluso los días posteriores al feriado que sean fines de semana. Y es así que por eso no existe un decreto presidencial hasta el momento de si este feriado vamos a tener o no vamos a tener una reducción de IVA. ¿Por qué? Porque tenemos otros feriados todavía pendientes. Se prevé que el siguiente feriado que contará con la reducción del IVA será del 1 al 4 de noviembre, coincidiendo con el Día de Difuntos y las fiestas de Independencia de Cuenca. Para Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del país, este incentivo tributario y otros debería ser permanente para motivar el turismo local. La realidad es que cuando son muy pocos días el efecto es muy bajo. Para los restaurantes lo hemos tenido ya en experiencia estos últimos 3 años que se ha estado aplicando. No es efectivo porque no se la calendariza al principio del año, es decir, uno debería saber desde finales de este año lo que va a pasar en el 2025. Actualmente el sector turístico enfrenta el desafío de mantener el flujo de visitantes en un contexto económico complicado, agravado por los niveles de inseguridad. Esta situación no solo afecta a la percepción del país como un destino seguro, sino que también ha provocado cancelaciones de reservas, una disminución en la ocupación hotelera y una caída en la llegada de visitantes. Una potencia turística no es solo decirlo, es hacerlo un destino. Y un destino tiene que ser seguro, un destino tiene que ser ordenado, tiene que ser limpio. Informó José Mendieta. La Cancillería del Ecuador informó a través de un comunicado que ante la creciente tensión por el conflicto de Medio Oriente, la seguridad en la región podría verse afectada en Israel, Palestina y Líbano. Frente a ello, se exhorta a los ecuatorianos residentes en esta zona para que tomen precauciones y realicen una salida oportuna utilizando medios de transporte disponibles. De igual manera, se recomienda a quienes tenían planificado realizar viajes que incluyan estos países para que los suspendan a fin. El que pasó más de 20 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos murió a los 85 años de edad. Su caso es uno de los más emblemáticos en la lucha contra la pena capital y las injusticias del sistema judicial. El ecuatoriano Nelson Serrano, quien fue condenado a muerte en Estados Unidos y permaneció más de 2 décadas en prisión proclamando su inocencia, falleció en el hospital Jacksonville de la Florida. Su caso ha sido considerado uno de los más controvertidos en la historia judicial de la Florida, generando debates sobre el sistema de justicia y de derechos humanos. Así lo recuerda Gonzalo Silva, abogado que lo representó en el Ecuador. Un delito
gravísimo en contra del ingeniero Serrano, al haberle capturado, al haberle deportado a través de un enjuiciamiento cuando él era ecuatoriano. Serrano fue arrestado en 2001, acusado de haber participado en un cuádruple asesinato ocurrido en 1997 en Barton, Florida. Pese a las inconsistencias en las pruebas y las numerosas irregularidades en el proceso judicial, fue condenado a la pena capital en 2006. Durante más de 2 décadas, su familia, junto con organizaciones de derechos humanos, lucharon incansablemente para demostrar su inocencia, sin conseguirlo. Los intereses que tenían de destruirle en los Estados Unidos. Vaya y averigüe por qué. La salud de Nelson Serrano se deterioró con el paso de los últimos años. A pesar de las adversidades, mantuvo hasta el final su declaración de inocencia. Para Silva, su familia contaría con elementos suficientes para reclamar al Estado ecuatoriano por las falencias registradas en el proceso legal dentro del país. Aportes jurídicos existen insuficientes como los mencionados para reclamar al Estado ecuatoriano por el error que cometieron sus funcionarios. El legado de Serrano queda marcado por su incansable lucha contra lo que él y sus defensores consideraban una condena injusta, dejando tras de sí un debate sobre la justicia, la pena de muerte y los derechos de los condenados en los Estados Unidos, informó. Recibieron fuertes descargas eléctricas cuando pretendían cortar cables para sustraer cobre. Uno falleció y otro quedó con heridas de gravedad. La mañana de este jueves, transeúntes de la avenida Francisco de Orellana fueron testigos del momento en el cual un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad empezó a escalar este poste de alumbrado público. Una vez en la parte alta, procedió a cortar cables con la intención de llevarse el cobre para venderlo. Sin embargo, no tuvo en cuenta el peligro al que se exponía y una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Producto de esto, pues lógicamente la carga eléctrica hace que sufra la pérdida de la vida, pues y en este caso nosotros como Policía Nacional llegamos al punto a tomar el respectivo procedimiento. Al caer desde una altura que supera los 5 metros, recibió un golpe violento que le provocó una herida abierta y empezó a sangrar. En ese momento, falleció. Bueno, tenía elementos básicamente como playos, como algunas herramientas que de alguna u otra forma ellos utilizan para sustraerse estos cables de los postes. Un día antes, en el Cantón Durán, también se reportó otro caso similar. Un reciclador pretendió cortar cables en el puente de la Unidad Nacional, pero recibió una descarga eléctrica. En su caso sobrevivió, pero debió ingresar hasta el hospital del Cantón con quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Por este motivo, se conoció que su estado es grave. Los policías de los diferentes distritos procuran establecer operativos constantes a fin de acabar con esa tarea irregular que también afecta a usuarios del servicio eléctrico. Si vamos un poco más allá, también causan el corte de energía eléctrica en situaciones o sectores que se están dando, pues nosotros también con la empresa eléctrica se está realizando varios patrullajes preventivos en lugares específicos con el fin de evitar este tipo de situaciones. Informó José Morales. Decomisan cerca de 400 kilos de cocaína en uno de los pasos ilegales en Carchi. El camión en el que era transportada la droga fue bloqueado para evitar que los uniformados se lleven el vehículo. Bien, amigos, de esta manera nosotros concluimos esta emisión informativa, recordándoles, por supuesto, que el día de mañana trabajamos con total normalidad. Estaremos presentes a través de la señal de RTS en todas nuestras emisiones. Ahora que